desfibrilable hay que desfibrilar precozmente y repetir esta evaluación para una posible desfibrilación cada 2 minutos. Durante esos 2 minutos se realiza el abordaje habitual del RCP, incluyendo los fármacos cuando se requiera, en caso que sean ritmos no desfibrilables de forma inmediata a la adrenalina, y cuando sean ritmos desfibrilables, la adrenalina después de la segunda desfibrilación, la miodarona o lidocaína, que son los antiarrítmicos, después de la tercera desfibrilación. Se debe estar consumiendo fuerte y rápido a una velocidad con una profundidad de 5 a 6 centímetros. Con la dificultad que implica la situación anatómica por el útero gestante que tiene esta población, puede ser un poco más arriba del extremo, lo que son las compresiones, con el objetivo de la compresión de calidad, evitando interrupciones por más de 10 segundos. A la par, se debe de estar realizando también la maniobra de la sterilización uterina entre 15 a 30 grados hacia la izquierda para evitar la compresión aortocava y que de esta forma tengamos más posibilidades de retorno a la circulación espontánea. Se puede realizar de forma manual, de forma unimanual o por posición, como en este caso, o inclusive hay camillas especiales para la realización de entre 15 a 30 grados. Es importante destacar la cesárea perimortem a los 4 minutos, aunque alguna bibliografía puede marcar hasta los 5 minutos, pero esto es para aumentar las posibilidades de retorno a la circulación espontánea materna, lo cual se debe llevar a cabo después de las 20 semanas de gestación, independientemente de la viabilidad del feto. Obviamente también se beneficiarán aquellos que tengan compatibilidad acorde a la UCI, no acorde a sus características propias de este feto. Importante que se realice por un personal entrenado, en este caso puede ser un ginecobstetra, un cirujano, inclusive algún fisiólogo que pueda estar entrenado para esta situación. Ese algoritmo que se acaba de describir, y como se comenta, todas las intervenciones deben estar organizadas y estar a la par pensando cuál es la causa que ha llevado al paro cardíaco a este grupo de pacientes. Anestesia, complicaciones, accidentes, trauma, sangrado, alguna situación cardíaca, por ejemplo, alguna alteración valvular que se agudizan durante el embarazo, drogas o tóxicos, embólico pulmonar o de líquido amniótico, la propia fiebre, este grupo de personas es una causa de paro, la hipoxia y alteraciones eléctricas, la hipertensión, todo el manejo, todo multidisciplinario para tratar de obtener el mejor pronóstico en este grupo de pacientes. Esto es paro cardíaco en embarazo. Ahora esta es una entrevista con una ginecóloga que les va a dar alcances sobre lo que realmente ocurre cuando paro cardíaco en embarazo. Así que sin más, por ejemplo. El paro cardíaco en embarazo es un escenario único donde vamos a tener 2 pacientes en parada cardíaca en el mismo tiempo. Realmente algo muy importante es que la supervivencia fetal depende de la supervivencia materna. Todo lo que hagamos bien por la madre va a estar bien hecho por el hijo. Hay cambios fisiológicos que para mí, en lo personal, no son tan fisiológicos que debemos de tomar en cuenta durante el RCP. Número 1, que la vía aérea de la paciente embarazada se encuentra fiable, se encuentra incurgitada, la apertura glótica es más chiquita, más pequeña, por lo cual es una vía aérea difícil. También la paciente embarazada tiene poca tolerancia a la hipoxia porque hay un consumo excesivo en el embarazo de oxígeno. Otro cambio muy importante son los hemodinámicos. Los cambios hemodinámicos que esta paciente suele tener es una compresión de la aorta y de la cava, lo que va a provocar una disminución del gasto de retorno venoso y un aumento de la taquicardia.
Entonces, esos son los principales cambios que debemos de tomar en cuenta. La etiología, siempre estamos durante el paro, debemos de estar pensando qué fue lo que causó para revertir lo que causó el paro. En el embarazo, la neumogenia es de la A hasta la H, que no lo voy a tocar por falta de tiempo, pero se lo tengo de tarea. En el BLS, ¿qué es lo diferente en embarazo? Que si la paciente tiene un útero por arriba de la cicatriz umbilical para arriba, debemos desplazar el útero hacia la izquierda en todo el momento que se está haciendo las compresiones y la ventilación. Y debemos de tener siempre en cuenta el tiempo. Es muy importante para cuando llegue el equipo de respuesta rápida obstétrico, le digamos cuánto tiempo de iniciado el paro para ver si se realiza la cesárea peridural. En el ACLS, ¿cuáles son los cambios? Algo muy importante es de que aquí vamos a tener 3 equipos de reanimación. Número 1, el equipo materno, que va a ser la reanimación materna, el equipo de reanimación neonatal y quien va a ser encargado de la cesárea peridural. Entonces, ¿cuáles son los cambios que nosotros vamos a tener? Si la paciente tiene un útero de la cicatriz umbilical para arriba, lo vamos a dividir entre intervenciones maternas y intervenciones obstétricas. Las maternas, pues, número 1, nosotros debemos de saber que debemos de hacer un manejo apropiado de la vía aérea. Una vía aérea difícil, como lo dije anteriormente, debe ser un experto, debemos de tener un equipo de vía aérea difícil. Las compresiones se hacen igual, los antiarrítmicos, la desfibrilación se hacen igual que de una no embarazada. ¿Qué cambia aquí? De que nosotros debemos acordarnos de colocar 2 bránulas gruesas y de amplio calibre para que esto pueda, tengamos acceso adecuado, no irnos con un catéter venoso central, no es lo adecuado. Debemos de pensar una de las principales causas de paro cardíaco es la hemorragia, valorar colocarle líquido, soluciones balanceadas, o si ya necesita paquetes globulares. También debemos acordarnos de otra causa en la preeclampsia. Si la paciente tiene sulfato de magnesio en infusión, debemos suspender el sulfato y aquí colocar el gluconato de calcio para mejorar estas pacientes. En cuanto a la parte obstétrica, si está arriba de la cicatriz umbilical, recuerden desplazar el útero hacia la izquierda para hacer las compresiones en toda la parada, en todo el RCP. Siempre tiene que haber alguien encargado del desplazamiento del útero hacia la izquierda. Debemos de tener también, tomar en cuenta que si hay un monitoreo fetal se debe detectar, número 1, porque va a estorbar para hacer el desplazamiento del útero, y número 2, porque nos va a distraer y debemos de estar concentrados en la madre. Vuelvo y repito, lo que hagamos bien por la madre lo estamos haciendo bien por el feto. Y debemos de hacer la cesárea de emergencia siempre que a los 4 minutos del paro cardíaco no vuelve la circulación espontánea, o si esta paciente no fue un paro presencial o por una causa irreversible se hace la cesárea. Recordar de que si hay viabilidad fetal, nosotros podemos hacer la cesárea para mejorar la esperanza de vida en este futuro. Y nuevamente, ¿lo hizo? Sí, ya. Ok. Muy bien, entonces, bienvenidos a la penúltima clase. Como ya hemos hecho RCP en casos de gestantes, y bueno, hemos visto ya en 2 videos que son situaciones especiales. La RCP básicamente tiene modificaciones para intervenciones obstétricas, intervenciones para el niño, pero no va mucho más allá. Entonces, vamos a incluir en este capítulo RCP pediátrico. Les dejo pegado en las descripciones el documento, que es un resumen sobre RCP pediátrico y las diferencias que tiene con el adulto, y además las dosis en pediatría. Vamos a ver el manejo de obstrucción de vía aérea, que es básicamente las maniobras, pero orientadas al paciente pediátrico. Y por último, intoxicación por otros comunes, porque gestantes y opioides ya lo hemos tocado. Y otros comunes vienen siendo básicamente carbamatos. ¿Sí? En cuanto al RCP pediátrico,
tengamos en cuenta que los niños son especiales porque son personas pequeñitas. Entonces podemos tener un amplio rango de habituación. Tenemos un niño desde 6 meses hasta los niños de 14 años, hasta que empiezan a manifestar caracteres sexuales secundarios. Entonces se considera un niño desde que tienen 1 año hasta que representan o salen los caracteres sexuales secundarios representados por vello en el pecho, vello genital o el crecimiento de las mamas. Consideramos un niño desde el año, antes de eso se considera como lactante. ¿Ya? Vamos a ver. En cuanto al soporte vital básico pediátrico, igual que en el adulto, primero su escena segura. Si estamos ante un incendio, estamos ante un terremoto, estamos en una inundación o en un hundimiento de un barco, pues primero vamos a ver que nuestra escena sea segura. ¿Ya? Una vez que la escena es segura y estamos protegidos porque tenemos nuestros guantes, nuestra mascarilla, pues identificamos si es que hay o no una emergencia o si hay o no la necesidad de maniobras de reanimación. Podemos estimular al niño con unas palmaditas en las plantas, unos masajitos en los pies. Tratamos de no zarandear al niño porque eso puede empeorar la situación y obviamente no golpearlo, ¿no? Una vez que identificamos que hay una emergencia, tenemos que llamar por ayuda y literalmente puede convertirse en un llamado de auxilio, ¿no? Una llamada, lo ponemos en altavoz y mientras vamos auxiliando, vamos esperando que conteste la ambulancia o el centro de ayuda. La gran diferencia con el adulto son las 5 respiraciones de rescate que tenemos que hacer al inicio del RCP. Puede que esas 5 respiraciones basten para mejorar la circulación, no solamente la función respiratoria, sino circulación vascular también. La hipoxia y la acidosis afectan más a los niños que a los adultos. Si no encontramos signos vitales o tenemos bradicardia, menos de 60 latidos por minuto, con signos de hipoperfusión, consideramos que estamos en una parada cardíaca para el niño. Iniciamos con presiones. Si estamos solos, hacemos nuestro esquema habitual de 32, y si tenemos ayuda, tenemos un segundo reanimador, podemos hacer 15 por 2, porque estamos dando prioridad a las ventilaciones. Este es el documento que les comento, se los dejo pegado la bibliografía ahí. No es un documento muy grande y nos habla sobre las dosis. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el shock séptico e hipovolemia, sobre hipoglicemia, sobre las arritmias estables e inestables. Cuando utilizamos reanimación con volumen para el adulto, ¿cuánto utilizamos? Están en emergencia y llega un paciente en shock. 30 ¿qué? Ya, 30 cc. ¿Pero será suficiente solo 30 cc? 30 cc viene siendo 2 jeringas de 15. ¿Será suficiente para reanimarlo? ¿Cuánto suele ser? 30, está bien, pero ¿qué falta? Por kilo. 30 cc por kilo. ¿Ya? Igual, en el Perú tenemos mujeres pequeñitas de 1,30 m y también tenemos mujerones de 1,70 m. Que para Estados Unidos o el Reino Unido tendría pues una chata, una chica de 1,70 m. Y entonces 30 cc por kilo. Para el niño, ¿cuánto será? 20 cc por kilo. ¿Por qué no utilizamos glucosa? ¿Por qué utilizamos solución salina o lactatorrinca? ¿Por qué no utilizamos dextrosa? O sea, está bien, utilizaremos salino, pero la pregunta es, ¿y por qué no dextrosa? Si la dextrosa es buena, ¿no? La utilizamos de corriente. En teoría la osmolaridad no es tan distinta. ¿Por qué? Tú sabes, ¿por qué? El doctor detrás con lentes, lo estoy mirando fijamente. ¿Por qué no utilizamos dextrosa? Parece lógico, ¿no? ¿Por qué no dextrosa? Uno podría pensar, mejor damos la dextrosa para que tenga más energía y mejore la perfusión al cerebro. Pero pensemos de que si estamos en shock, el shock tiene 2 componentes, el componente de la hipoperfusión y de la vasoconstricción. Apenas el cerebro perciba que hay hipoperfusión, va a mandarle
una notificación a los vasos para que haya vasoconstricción y llegue más soluciones al cerebro. Pero ¿cuál es el inconveniente? A nivel periférico va a haber menor consumo de oxígeno. La cadena de oxidación para la formación de ATPs que todo el mundo necesita se va a ir por la vía anaeróbica. Entonces va a producir ácido láctico. Y a más glucosa, más ácido láctico. Por eso es mejor reanimar con soluciones salinas o con ring, para que no aumentemos la acidemia. Muy bien. Es importante también verificar que no estemos ni en hiperglicemia ni en hipoglicemia. En los niños y en los adultos, menos de 70 miligramos por decilitro implican hipoglicemia. En los adultos podemos utilizar dextrosa al 33%, pero en los niños no, porque los tejidos son más delicados. Utilizamos dextrosa al 10%, incluso desde que son recién nacidos en adelante. Dextrosa al 10%, 2 a 4 mililitros por kilo. De la composición de dextrosa al 10% no se diluye, se usa de frente. Si tenemos taquicardias paroxísticas supraventriculares que pueden existir también en el niño, podemos utilizar maniobras vagales. ¿Qué maniobras vagales podemos utilizar? Por ejemplo, un trapito frío y aplicarlo sobre la cara, sobre el pecho, y eso va a generar un estímulo vasovagal en el niño. Podemos también, si podemos conversar con el niño y colabora, pedir que puje o si no, nuestras maniobras de masaje gatillo. Si eso no funciona, podemos utilizar adenosina. ¿A qué dosis? A 0,1 o 0,2 miligramos por kilo, a un máximo de 12 miligramos por dosis. Muy parecido al adulto, 6 miligramos, o dice a un máximo de 12 miligramos. Muy parecido al adulto. Y si está inestable, como en el adulto, hacemos nuestra cardioversión sincronizada. ¿Recuerdan cuánto era de la cardioversión sincronizada en los adultos? 120. ¿Ah? Recordemos, taquicardia paroxística es una taquicardia regular de complejos angostos. ¿Sí? Utilizamos 50 y en la segunda utilizamos el doble. Si tenemos taquicardia regular de complejos anchos, utilizamos 100 y en la segunda utilizamos el doble. Y si es irregular, 120 o 150. ¿Cuándo es irregular? Cuando es fibrilación auricular. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos recordado, en el niño utilizamos de 0, empezamos con 0,5 por kilo, aumentamos a 1, podemos dar hasta un máximo de 2 joules por kilo. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos a nuestro niño que está con bradicardia. Vamos a ver 3 situaciones de bradicardia. Si estamos ante una bradicardia menos de 60 latidos por minuto, puede ser que el niño esté en hipoxia o en acidosis. Recuerden que el niño tiene un gran rango de metabolismo, mayor consumo de glucosa, de oxígeno, de todo eso. Entonces, necesita tener una buena ventilación. Corregimos la causa, ¿no? Empezamos con nuestras 5 ventilaciones de rescate, colocamos oxígeno y mejoramos la ventilación. Si a pesar de ello sigue con signos de hipoperfusión, llene capilar prolongado, cianosis, alteraciones del sensorio, y seguimos en bradicardia, consideramos que estamos ante una parada cardíaca. Comenzamos RCP y colocamos adrenalina. ¿Sí? Así colocamos la adrenalina, en vez de utilizar una ampolla de adrenalina en bolo, que es lo que usualmente damos en el adulto, diluimos la ampolla de adrenalina en 10 y le damos un cc de esa solución. Digamos que estamos ante una bradicardia secundaria. ¿Secundaria qué? Por ejemplo, intoxicación por opioides, organofosforados, cualquier intoxicación que provoque bradicardia. O que estemos ante una estimulación vagal, por ejemplo, el dolor. Hay niños que pueden hacer shock neurogénico por dolor. Por ejemplo, en los cortes de los frenillos, en la colocación de vacunas. Recuerden que el niño no interpreta el dolor igual que nosotros. Cuando uno se coloca una vacuna, pues no siente quizás tanto dolor porque sabe que es algo necesario. Pero los niños no interpretan igual. Y ustedes dicen, pero el dolor no se interpreta. Pues que sí lo hace, porque si solo recibiéramos el dolor hacia la región del tálamo y no pasara a la corteza, no sentiríamos dolor. Entonces, los niños pueden interpretar el dolor de diferentes maneras e incluso tener un shock cardiogénico o un shock neurogénico, por dolor en situaciones
casi que serían normales para un adulto. Si tenemos este tipo de situaciones, la solución es atropina, al igual que en el adulto cuando tenemos bradicardia sinusal sintomática. ¿Sí? Muy bien, ¿a qué dosis? Igual, 0,1 miligramos por kilo, máximo 1 miligramo. ¿Y qué pasa si tenemos trastornos de conducción severos? Que pueden ocurrir en el niño también. Si estamos, por ejemplo, en un bloqueo completo o un síndrome del seno enfermo, que también puede ocurrir. ¿Qué hacíamos con el adulto con un bloqueo completo? Un bloqueo a veces, un gramo 2, un bloqueo de gramo 3, ¿qué hacíamos? Marca pasos externos también lo podemos colocar en el niño. ¿Listo? En cuanto a las compresiones torácicas, vamos a ver el tamaño del niño, pues no vamos a utilizar las manos como una gomita. Recordemos que los tejidos son básicamente cartilaginosos. En los niños muy pequeños podemos utilizar 2 dedos, apoyarlos sobre el centro del esternón justo a la altura de las mamilas y hacer nuestras compresiones de 1 segundo de entrada y 1 de salida a 100 a 120 compresiones por minuto. Si estamos con 2 manitos o podemos utilizar 2 reanimadores, uno para compresiones y otro para vía aérea, entonces podemos utilizar ambos dedos e incluso podemos superponer un dedo con el otro para mayor fuerza. Tratamos de no irnos muy al apéndice sifoides, porque si vamos al apéndice sifoides y rompemos el apéndice sifoides podemos perforar pulmones, diafragma, hacer heridas graves, porque tenemos la adrenalina encima y podemos hacerlo muy fuerte. Si estamos ante un niño menor de 8 años, podemos utilizar una sola mano y apoyar igual nuestro peso para hacer las compresiones, y si ya tenemos un niño mayor de 8 años, podemos incluso utilizar 2 manos. ¿A qué profundidad? La guía dice hasta 4 centímetros cuando son lactantes y de ahí en adelante 5 centímetros, pero para mayor tranquilidad 1/3 de la profundidad del pecho. Eso sí va a ser muy fuerte. Mientras más pequeño el pecho, menos profundidad. La desfibrilación tiene características también. Cuando tenemos menos de 8 años utilizamos reductores o adaptadores para la desfibrilación. Ojo, estos reductores o estos parchecitos más chiquitos implican que si estamos usando un DEA se den menos dosis también de desfibrilación, hasta 50-75 joules. Si estamos utilizando un desfibrilador manual, podemos calcular más o menos entre 2 y 4 joules por kilo. Empezar con 2 e ir subiendo a 4 o 8, incluso 10 joules por kilo. ¿Ya? Ahora, en niños no se compliquen, un parche adelante y el otro atrás, porque los parches pueden resultar siendo muy grandes para el pechito del niño. Y recuerden que no podemos utilizar estos parches pediátricos en el adulto, porque probablemente con 50 joules no vamos a desfibrilar ni sacar una fibrilación ventricular, principalmente cuando estamos hablando de desfibrilación con DEA. Si estamos ante un ritmo desfibrilable, igual damos, ¿recuerdan? Primero, adrenalina, segundo, muy bien. Hablamos de que en la miodarona le damos 300, ¿sí? Muy bien, pero en un niño no le vas a hacer esto, le vas a hacer esto, dame 5. Con un niño, dame solo 5. ¿5 qué? 5 miligramos por kilo, ¿vale? Y lidocaína igual, dijimos 1,5, damos 1 por kilo, ¿sí? Recuerden que la lidocaína también se daba por kilo, ¿vale? Ahora, en cuanto de la obstrucción de la vía aérea, hay una amplia gama de objetos que pueden ser producto de una obstrucción de vía aérea. Hay que hacer 2 cosas. Al inicio, y cuando el niño tenga menos de 3 años, alejar estos objetos de su alcance. Y cuando tenga más de 3 años, hay que demostrarle qué ocurre cuando uno se coloca esas cosas en la boca. Ahora, lo último que hay que hacer es decirle a un niño de cualquier edad que no haga aquello que no queremos que haga. Por ejemplo, no te metas esto a la boca, porque de inmediato lo va a hacer. Y esto vale para cualquier niño de cualquier edad, ¿sí? E incluso hombres menores de 40 años. Eso es una prueba. Por ejemplo, cuando hace tiempo y en pandemia, mi hijo tenía 3 años y tenía no sé por qué, una pila de reloj frente a él. Y la mujer que le estaba cuidando, la señora que le estaba cuidando, se le ocurre decirle, no te lo vas a meter en la boca. Y por la broma que hizo de inmediato, se lo puso en la boca.
Y la señora se asustó y dijo, ¿qué has hecho? ¿Pero qué? Y del susto se la pasó. ¿Cuál es el problema de pasarse una pila? Si se abre, ¿qué sale? Es un cáustico, es un tipo de ácido. Si se abre en el esófago puede generar perforación esofágica y mediastinitis, que es una situación muy grave. Si pasa del esfínter esofágico inferior, pues ya casi está resuelto todo porque usualmente pasa rápido por el tracto intestinal. Si eso les ocurre a sus alumnos, ¿qué van a hacer? Primero tratamos de trasladarlo a un centro donde podamos tener imágenes o un gastroenterólogo, ¿sí? Y en el camino le van a dar un batido de huevo, como un ponche de huevo, porque esa película puede proteger un poquito el objeto. ¿Para qué? Para que si se rompe o se empieza para que demore en deshacerse. ¿Y qué más le van a dar? Papa. Le dan papa, le dan tallarines y luego de eso lo combinan con un laxante. ¿Ya? Al cabo de 24 o 48 horas el objeto está fuera. Pero es importante la primera radiografía que se haga pues cuanto antes para saber si el objeto ya pasó del esófago, que es principalmente lo que nos preocupa. ¿Ya? Cuidado con las hebillas. Si ven niños o niños pequeños, menores de un año, que tengan hebillas, recomienden, señora, mejor o cintas grandes o que no lleve ninguna hebilla, porque ¿qué va a hacer el niño? Se va a jalar y se la va a meter a la boca. Si tienen sobrinos o sobrinas que usen, la mamá usa un rosario o unas cuentas, mejor que se lo quite y que no utilice ese tipo de adornos, juguetes pequeños o incluso globos. Ustedes pueden decir, pero ¿y por qué globos? El globo es grande, no, que tiene un tremendo globo. ¿Pero qué le gusta al niño? Mascar. Eventualmente lo romperá y cuando lo rompa se va a asustar y como ya lo tiene en la boca, se lo va a pasar. Ahora, a mi niña, que tiene 2 años ahorita, ayer jugando con una canica, le digo, mira, puedes jugar con la canica, pero mira, me la voy a poner en la boca, me la voy a pasar. Me estoy atorando, no puedo respirar. Ya la boté. A ver tú. Es importante que el niño sepa qué ocurre. Igual, cuando quiso acercarse a la cocina, prendí la cocina y le digo, mira, yo voy a cocinar y voy a meter mi mano al fuego, vamos a ver qué pasa. Entonces acerco mi mano y obviamente no me quemo, pero me acerco, ¡au! Digo, ¡au! Me quemo. A ver, voy a poner otra vez, ¡au! Ahora tú, a ver. Porque ningún niño va a aprender de lo que ustedes les digan. Los niños solamente van a aprender de lo que vean, toquen o escuchen. ¿Ya? O sea, algo que les ocurra. Entonces, cuando hablamos de obstrucción de la vía aérea, lo más importante es, primero verificamos si en la boca hay algo. Si es que en la boca hay algo, tratamos de retirarlo. Si no vemos nada, tratamos de no meter los dedos porque podemos introducir más el objeto que está tapando la vía aérea. Con 2 dedos empezamos, si es que son lactantes, a hacer 5 compresiones, lo volteamos y hacemos palmadas enérgicas. Colocamos la cabeza del niño acá entre estos dedos, que venga el cuello acá y que la barriguita justo caiga a nuestra palma. Podemos el resto del cuerpo acá, ambas piernas acá y la barriguita usualmente va a caer acá. Cuello y acá la barriguita. Entonces, cuando hagamos nuestras palmadas en la espalda del niño, de acá para arriba, vamos a presionar también la boca del estómago en ellos y vamos a estimular la extracción del objeto. Así, podemos hacerlo de rodillas y apoyar al niño en las faldas. Y luego lo volteamos y hacemos compresiones. Si vemos que ya no tiene signos vitales, entonces solamente hacemos las compresiones y obviamente mientras nos estamos trasladando a un centro donde podamos manejar la vía aérea. Típico caso de los desfiles. Nos tocó ver una obstrucción de vía aérea cuando estábamos en un desfile y hasta mi hijo pensó, hay que hacerle algo a este niño porque realmente pues estaba morado. ¿Ya? Así que cuando vayan a los desfiles estén pendientes de si hay alguien gritando o si no, tratar de ayudar de esa manera. Para los lactantes es muy difícil encontrar un pulso carotídeo.
Y ya todo el mundo sabe que para verificar el pulso buscamos aquí, no cruzamos, no así, bien paralelos a la quijada, ¿sí? Pero en los lactantes, ¿qué hacemos? Abrimos el bracito y buscamos aquí. Apretamos un poquito y soltamos, y ahí va a aparecer el pulso braquial, ¿ya? Ahora, para los niños mayores de 8 años puede ser pulso braquial o pulso carotídeo. Entonces, para lo que es soporte avanzado en pediatría, podemos, primero, reconocemos que estamos ante una emergencia. ¿Tiene pulso? ¿Pero es suficiente? No, tiene que estar por encima de 60 latidos por minuto. Si tiene menos de 60 y signos de hipoperfusión, estamos ante una parada, ya identificamos el problema. Llamamos para ayuda y empezamos las compresiones, o si no, con una sola palma dependiendo del tamaño del niño. Y vamos preparando nuestra adrenalina a 0.01 miligramos por kilo, o si no, la dilución de 1 en 10 y damos 1 centímetro para empezar. ¿Ya? Recuerden que la frecuencia igual viene siendo de 100 a 120. Recuerden que los traumas en los niños son muy frecuentes, ¿sí? Que pueden ser tan sencillos como el atropello de un animal. Recordemos que necesitamos un buen acceso vascular y en los niños podemos tener más acceso al intraóseo, más que en el adulto. Evaluamos el ritmo después de hacer las compresiones por 2 minutos para no demorar. Durante la RCP consideramos cuál ha sido la causa del paro, consideramos otros fármacos y fluidos, y una vez que se recupera la circulación espontánea, vamos a hacer nuestra secuencia de cuidados post-paro, especialmente controlando temperatura y exploraciones complementarias. En cuanto a la RCP en gestantes, ya hemos visto, nos podemos ayudar con los videos. Les he dejado el link copiado también en las descripciones de las diapositivas. Como lo hemos mencionado, vamos a tener intervenciones para el embarazo, es decir, para que mejore la perfusión al niño, y para la mujer. Colocamos una vía por encima del diafragma. Si la colocamos por debajo, puede ser que no llegue tan bien las soluciones porque se van a ir hacia la porta. Y si estamos con el niño que está comprimiendo la porta, pues peor todavía el asunto. Entonces, las vías que vayan por encima de la altura del diafragma. Mejoramos la oxigenación en la mujer. Recuerden que la vía aérea en la mujer gestante se edematiza. A cualquier gestante que vean van a verla hinchada, y eso es un común para todas las gestantes. Ahora, la vía aérea tiene que ser manejada rápido y efectivamente, si es posible por manos expertas. ¿Quién intuba más personas, el anestesiólogo o el usiólogo? ¿Cuántas personas intuba un usiólogo siempre y cuando no estamos en pandemia? Digamos 1, digamos 2 por semana o por fin de semana. ¿Cuántas intuba el anestesiólogo? 3, 4 por día, en el día. Y en las noches, otras más. Entonces, ¿quién tiene las manos más calientes? El anestesiólogo. Eso es. Cuando hablamos de gestantes, necesitamos mano caliente, anestesio. Y cuando hablemos de cirugía, necesitamos mano caliente también. O al ginecólogo o algún. Mencionan en la teoría, ¿no? Emergencista o cirujano experto o que esté preparado para hacerlo. Pero tratemos de llamar siempre al ginecólogo. ¿Por qué? Porque el ginecólogo ha enfrentado más situaciones, muchas más veces, que un cirujano o un emergencista. Pero si no hay de otra, pues tendrá que ser. Pero idealmente el ginecólogo. Y también necesitamos un equipo neonatal para intentar salvar al producto. Entonces necesitamos llamar a todo un equipo de gente. Cuando ustedes se enfrenten a una gestante en una posible situación de paro, ya están pensando, llaman ginecólogo, pediatra y anestesiólogo. Todo su equipo. A eso le llaman el protocolo hoy. Llamen al pediatra, al cirujano o al ginecólogo y al anestesiólogo.
Recordemos que lo más importante es priorizar la circulación materna porque estamos atendiendo a 2 vidas al mismo tiempo. Recordemos que la cesárea es necesaria para permanecer o mantener la circulación materna y que se debe hacer siempre y cuando el niño tenga más de 20 semanas de gestación porque probablemente ya esté alterando la circulación materna. Las complicaciones de la anestesia o de la infusión de sulfato de magnesio. ¿En qué situaciones daríamos sulfato de magnesio? Ya, mencionan taquicardia porque es lo que hemos visto. Cuando vayan a hacer ginecología, van a ver una entidad que se llama preeclampsia. La preeclampsia implica presión ante la mujer. Puede llegar a tales niveles de presión que tenga una alteración en la membrana de intercambio iónico cerebral. El sulfato de magnesio estabiliza la membrana. ¿Para qué? Para que no convulsione, que eso se llama eclampsia, que es un grado muy, muy severo de preeclampsia. Ahora, otra de las grandes causas son las hemorragias en la segunda mitad del embarazo. Entiendo que no han hecho ginecología todavía, así que pueden considerar esto como un spoiler. La placenta previa. La placenta previa es aquella condición donde la placenta no se inserta en el fondo. El fondo uterino es el lugar donde debería estar la placenta. ¿Y por qué ocurre esto? De pronto tuvieron una pérdida o un aborto. Se hizo un legrado y se laceró toda o sea, cuando uno hace un legrado no mira por dentro, se lacera y se rastrilla todo el contenido uterino. Esto puede dejar cicatrices en el endometrio o en el miometrio, o incluso perforaciones, así que tiene que hacerse bien. Cuando deja laceraciones en el fondo, puede hacer que no se implante el producto en el fondo y se implante en lugares más bajos, ocluyendo por completo o parcialmente o lateralizado cerca al cuello, al orificio cervical interno. ¿Cuál es el problema? Que al momento de que se forme el segmento inferior para poder nacer, para poder expulsar el producto, van a empezar a desprenderse la placenta. Ustedes sabían que en los últimos 2 meses esto se vuelve un proyectil. Las fibras musculares empiezan a cambiar, de tal manera que todo se acumula en el fondo, para tener fuerza de empujar hacia abajo. Eso adelgaza este segmento inferior y lo vuelve tenso. Recordemos que el niño ya está grande y está generando tensión y los ligamentos redondos están a modo de ligas. Entonces, tenemos los ligamentos redondos que están tensos y tenemos el segmento inferior que va adelgazando porque las fibras musculares se van concentrando y se van haciendo más potentes en el fondo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento pueda expulsarse el producto. Y eso implica cambios en el segmento inferior. Que si tengo alguna placenta implantada allí, que esos cambios que van a hacer que se vaya desprendiendo y vaya sangrando. ¿Qué más va a ocurrir? Como esa placenta está en un lugar anómalo, puede que vaya a infiltrar el miometrio que está por debajo. Y si lo infiltra lo suficiente, puede infiltrar suficiente miometrio para que cuando alumbre y salga esa placenta, deje al descubierto vasos musculares. Ahora, un músculo sano contrae, un músculo perforado e infiltrado no contrae. Después de que nace y se da el alumbramiento, el músculo uterino tiene la función de contraer. Se libera mucha oxitocina y la oxitocina estimula el músculo sano. Y el músculo sano contrae a modo de ligaduras y liga los vasos. Entonces sangra, pero sangra un poco y deja de sangrar al cabo de las horas. Y el útero que estaba hasta aquí, o incluso hasta aquí, al cabo de las 6 horas ya se encuentra a la altura de la cicatriz umbilical duro, completamente duro, y eso es lo que debe ocurrir. Pero si hubo placenta previa y hubo acretismo, o sea, que se infiltró al miometrio, no va a haber esa contracción y la mujer va a morir desangrada. Ahora, el desprendimiento prematuro de placenta.
la primera causa de muerte en Perú? ¿Qué creen? ¿Serán las infecciones? ¿Serán las enfermedades cardiovasculares? Los accidentes de tránsito. Ayer mismo falleció una enfermera del MINSA por un accidente de tránsito. Si consultan, la primera causa de muerte en Perú son los accidentes de tránsito. Ahora, uno de los países con mayor natalidad en Latinoamérica es Perú. Y si ustedes van a cualquier hospital de cualquier servicio, van a ver un montón de gestantes. Lo lógico es que haya muchos gestantes en riesgos de accidentes de tránsito. ¿Qué puede ocurrir en un accidente de tránsito? Golpes en el útero. Y esto puede generar hematomas y hemorragias por desprendimientos de placenta. Entonces, gestante que viene después de un accidente de tránsito, hay que considerar esto. Pero doctora, no está sangrando, pero recuerde que puede ser retroplacentario. Y puede que esté encapsulado allí. Por eso no está sangrando. Pero ¿qué está ocurriendo? Está alterando la circulación fetal. ¿Qué más está ocurriendo? Este pequeño coágulo o este pequeño hematoma va a empezar a consumir factores de coagulación maternos, porque lo que sabe la sangre es que necesita coagular, eso necesita parar el sangrado. Fibrinógeno, factores de coagulación, todos se van a consumir aquí. Y eso se llama síndrome del coagulito o síndrome del hiperconsumo. Cuando se den cuenta y quieran hacer una cesárea, señora, al momento de abrir y hacer el primer corte, la mujer va a sangrar y sangrar y seguir sangrando y no va a parar de sangrar. Porque ya no hay factores de coagulación, ya no hay fibrinógeno, porque todo se consumió aquí. Ahora, ¿cuál es el signo para saber que eso está ocurriendo? ¿Qué dijimos? Cuando se desprende la placenta, ¿qué intenta hacer el útero? Contraerse. Y entonces el útero va a intentar defenderse contrayéndose y se va a poner duro, se va a poner pétreo. La barriguita va a estar pétreo. Cuidado, porque eso pasan dos cosas. Una, que el niño no tiene circulación porque está perdiendo su placenta. ¿Y qué más está ocurriendo? El útero está estrangulando los vasos que llegan a la placenta, entonces el niño pierde por partida doble. Usualmente, cuando hay un desprendimiento de placenta, tenemos una pérdida de producto. Puede ser que sea retroplacentario o, si tenemos suerte, que tenga un sangradito en el borde para que también alerte a quien le esté atendiendo. Otra situación muy alarmante es la rotura de la vasa pélvica. ¿Qué ocurre? Usualmente los vasos del niño están protegidos por el cordón umbilical, pero puede ocurrir que no vaya directamente el cordón a la placenta y que sea un poquito antes y que esos vasos vayan insertados en las membranas. Eso se llama inserción velamentosa. ¿Y qué pasa? El interno está listo ya con sus dos guantes, su mandilón, listo para la foto, para su primera cesárea. Entonces, rompe las membranas y en vez de recibir agua, que es el líquido, ¿no es cierto?, recibe sangre rutilante. ¿Por qué? Porque se ha seccionado un vaso que estaba insertado en las membranas. Cuidado que eso puede aumentar la mortalidad perinatal hasta el 100% de los casos. Es una condición muy grave. Puede estar en un buen estado materno antes, durante el embarazo. ¿Por qué? Porque las membranas están íntegras. Puede no sangrar incluso hasta que ya está empezando con el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque las membranas están íntegras. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando se ocurre la ruptura de las membranas, ahí ocurre el caos. Y por último, la rotura uterina. Todos ustedes van a ser internos. Entonces, cuando vayan a hacer ginecología, traten de evitar estas maniobras. La maniobra de Christellen es una maniobra ampliamente utilizada que está prohibida. ¿Por qué? Porque implica que para forzar un parto vaginal tengamos que empujar el producto hacia abajo, forzando el útero. ¿Y qué dijimos más temprano? Que se van formando las fibras musculares en el fondo y se va tensionando los ligamentos redondos y el segmento inferior. Si nosotros
intentamos forzar un parto vaginal ante una pelvis que no es adaptada a la cabecita del niño, entonces puede ser que se presione tanto sobre este segmento que se rompa, o se rompan los ligamentos redondos, o se rompa el útero. ¿Cómo podemos saber que un útero está a puertas de romperse? Por el signo de Van. Tenemos la barriguita en forma y tamaño normal. Cuando ya está demasiado y a punto de romperse, se hace una cinturita. Eso se llama signo de Van. Van. O Van. Recuerden que la cesárea perimortem mejora la circulación materna, descomprime la vena porta y también la cava y mejora la circulación arterial, la aorta, la circulación aorto-cava. Mejora el gasto cardíaco, mejora la perfusión materna, mejora las compresiones torácicas y debe ser realizada pronto. Si es posible por un ginecólogo cuyas manos ya están entrenadas para eso y que rápidamente lo va a hacer. Pasamos a la intoxicación por opioides. ¿Hay alguna pregunta sobre el primer tema de pediatría o de cesárea o en RCP en gestantes? Ya. Entonces, más o menos unas 27 millones de personas alrededor del mundo tienen adicción a los opioides. Es una adicción muy frecuente. Hay una serie donde un médico que tiene un infarto muscular y diagnostica todo tipo de enfermedades tiene adicción a los opioides, ¿no es cierto? Ya. Tan frecuente es que se ha hecho una serie al respecto. Tan frecuente es que el año pasado o este año murió una anestesióloga por intoxicación por opioides. ¿Ya? Y no estando muy lejos, una compañera mía de mi residencia también falleció por algo parecido. Fue en pandemia y todo el mundo dijo que fue por la pandemia, pero en realidad fue por otras causas. La adicción es un tema muy grave y lamentablemente frecuente en los médicos. Entonces, tenemos que estar preparados. Lo más importante son las primeras medidas. Que ustedes estén listos para reconocer una parada respiratoria, listos para asistir a una parada respiratoria, liberar vía aérea, saber cuántas ventilaciones dar para no sobrellenar la vía digestiva de aire y dar su antídoto, que es la naloxona. Cuando dijimos 0,4 miligramos y podemos repetir las dosis, podemos darle una infusión. Recordemos que el efecto de la naloxona es más corto que el de los opiáceos, así que podemos necesitar varias dosis. Cuando lleguemos a 12 miligramos ya tenemos que sospechar, 10 o 12 miligramos tenemos que sospechar que hay algo más. Ya, pero imagínense, estamos hablando ya de más de 40 mujeres. Muy bien. Y a lo que quiero ir ahora es la intoxicación por órganos fosforados. Si bien la intoxicación por opioides es frecuente, la intoxicación por carbamatos es mucho más frecuente. Cuando estén en sus células, se van a acordar de mí. Cuando yo estaba en Majes, y eso no me ocurre acá en Arequipa, pero en Majes, donde la población es agrícola, eran 2 o 3 por día. Y era la orden del día. ¿Ya? Entonces, recordemos que se utilizan estas sustancias para insecticidas, para evitar que los campos sean consumidos por insectos. Tiene gran absorción por inhalación, ingestión y vía cutánea. Si llega un adulto que estaba regando, estaba utilizando este tipo de sustancias, lo primero que hay que hacer es bañarlo, quitarle la ropa o limpiarlo. Si no está en condiciones de bañarlo, le quitamos la ropa y limpiamos la piel con agua destilada o con agua común para que saquemos el resto del tóxico. Los más frecuentes son paratión y metomil, cualquiera que termine en mil.
Los órganos fosforados van a estimular básicamente el sistema nervioso parasimpático mediante la acetilcolina. Son receptores colinérgicos, por ejemplo, los muscarínicos. Entonces, por estimulación muscarínica de la acetilcolina se produce una serie de síntomas. Los síntomas aparecen pronto, entre 20 y 30 minutos y hasta 2 horas después de la exposición, dependiendo de qué tan alta fue la exposición. Los órganos fosforados tienen un efecto parecido al de los carbamatos, pero los carbamatos pueden alterar también la coagulación. Principalmente tenemos un conjunto de síntomas muy característicos, que son la broncorrea, la bradicardia y el broncoespasmo. Entonces puede ser que el paciente llegue a sus manos por insuficiencia respiratoria sin saber siquiera que tiene la intoxicación por carbamatos. El olor y la historia del consumo de tóxicos o la historia de haber estado fumigando los va a orientar a la intoxicación por carbamatos. Otro signo importante es la miosis. Entonces, si llega depresión respiratoria o insuficiencia respiratoria y está con una gran broncorrea, busquemos las pupilas. Las pupilas pueden estar mióticas. En mi última guardia ingresó, era un varón de 26 años que ya había tenido varios intentos de suicidio, llegó con las muñequitas cortadas y con miosis. Había llegado en depresión y en parada respiratoria, asistolia, y estaban haciendo maniobras de resucitación. Entonces, menos mal salió como el tercer ciclo y se le inició la infusión de atropina. Se le dio infusión de atropina hasta que se logró la midriasis, porque al momento de intubarlo, porque cuando yo llegué y estaba intubado, aspiraron casi medio litro de secreciones bronquiales. Les propongo esta mnemotecnia, esta la he hecho yo. Ustedes pueden hacer la mnemotecnia que a ustedes les funcione más. Canciones, historias, rimas, lo que ustedes quieran. A mí se me ocurre que mis estudiantes sí saben. Otros dirán que no, pero mis estudiantes sí saben. Que puede haber sudoración y salivación. Que puede haber broncorrea, bradicardia y broncoespasmo. ¿Qué más? Puede haber emesis, diarrea y micción. Y con esto les cuento una anécdota. Cuando yo estaba en Majes, pues el primer año que estuve allí no toqué ni hice ningún lavado gástrico por consideración a nosotros, no sé, pero era bacán porque uno se sentaba y miraba como hacían las enfermeras y los técnicos. Tú solamente dirigías, hacías esto y lo otro. Hasta que llegó un genio de Lima, algún neumólogo, no sé quién, que estaba entrenado y dije, ay, voy a hacer mi lavado gástrico porque así lo hacemos en mi hospital. Y se le ocurrió que el médico tenía que hacer. Así que las técnicas y las enfermeras a la mañana siguiente, doctora, el doctor dice que así se hace, que el médico tiene que hacer según no sé qué norma. Y un técnico se quedó parado con el mandil hasta que yo me levanté, porque yo me negué, hasta que me tuve que levantar porque ya no había de otra, ya teníamos que hacer el lavado. Ya, pero tráigame entonces las bolsas, me puse unas bolsas hasta acá, mis guantes, doble mascarilla, mi gorro y mi mandilón de plástico hasta abajo. La palangana y hacer el lavado. Que en el MIS es bastante traumático porque siguen usando esas mangueras gruesas. Y el técnico se puso detrás del paciente, se arrodilló y lo volteó para agarrarlo, era una mujer bastante corpulenta. Entonces estaba arrodillado en la camilla mientras la sujetaba. Y al momento empezamos a sentir un mal olor. ¿Y qué había ocurrido? No solo tenía emesis, con el esfuerzo empezó a salir también diarreíta y también pis. De tal manera que toda la camilla se mojó, incluyendo las rodillas y los tobillos del técnico. Eso se llama karma. Y eso les puede ayudar a recordar que hay emesis, diarrea y enuresis o micción. Y por último, y muy importante, la miosis. Algunos decían hay que atropinizar hasta que haya midriasis. Y por eso había un control de pupilas y también a la par del control de la atropina. En Estados Unidos existe un autoinyector de atropina que viene de 2 miligramos, de tal manera que ya viene preparada la jeringa para que sea fácil inyectar de forma intramuscular o endovenosa la atropina
y uno saca y da de 2 en 2. Cada más o menos 5 o 10 minutos para que podamos continuar el efecto de la atropina. ¿Ya? Muy bien. Me gustaría que me escriban, que te paso el test.